Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar compartiendo un nuevo video tutorial súper fácil de hacer, súper lindo y con mucha utilidad. Les voy a estar tejiendo este proyecto con estos materiales, este escopito, las dos son del mismo material, voy a utilizar dos colores y como pueden ver acá en la etiqueta dice que viene recomendado para un gancho o aguja de 3.5 milímetros, ¿ok? Entonces vamos a estar utilizando aproximadamente unos 40 gramos, quizá menos, entre los dos colores, y voy a utilizar mi gancho de 3.5 milímetros, que es el que me recomiendan acá. Voy a utilizar también una agujita de lana y una tijerita. Vamos a comenzar con un aro deslizado. Hacemos un giro de esta manera, apretamos acá, colocamos nuestro gancho, sacamos y hacemos una cadenita para asegurar. Ya tenemos listo nuestro aro o anillo mágico. Vamos a iniciar esta vuelta con una cadenita, vamos a hacer un punto bajo y una cadenita. Esto que acabamos de hacer nos va a sustituir un punto alto. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos altos dentro de nuestro aro. De esta manera vamos a ir haciendo nuestros puntos hasta tener un total de 9 puntos altos. Ok, ya tenemos 9 puntos altos. Vamos a cerrar el arito principal alando acá y nos ubicamos en la cadenita que hicimos después del punto bajo para iniciar nuestra vuelta y allí cerramos con punto deslizado. Entonces ahora para iniciar la vuelta número 2 hacemos una cadenita, un punto bajo ahí en el primer espacio, con una cadenita. Esto nos va a sustituir también el primer punto alto. Entonces en este mismo espacio vamos a tejer un segundo punto alto y en esta vuelta vamos a estar tejiendo dos puntos altos en cada punto que hicimos en la vuelta anterior, 1 y 2 en el mismo espacio. Entonces continuamos de esa manera. Al final de esta vuelta deberíamos tener un total de 18 puntos altos. Llegamos entonces al final de la vuelta número 2. Vamos a cerrar acá arriba con un punto deslizado e iniciamos la vuelta 3 de igual manera, una cadenita, un punto bajo con una cadenita adicional y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Entonces la secuencia para esta vuelta va a ser un aumento, que son los dos puntos en el mismo espacio acá, y en el siguiente un punto alto solo. Ok, vamos a ir al siguiente espacio, vamos a tejer dos puntos altos en ese mismo espacio, 1 y 2. En el siguiente corresponde un punto solito. Entonces siguiendo esta misma secuencia vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Bien, ya terminamos con esta vuelta número 3. De igual manera cerramos acá arriba con punto deslizado, iniciamos la vuelta 4 con una cadenita, punto bajo nuevamente con una cadenita adicional y un segundo punto alto en ese mismo espacio. La secuencia para esta vuelta 4 va a ser un aumento, dos puntos solitos en los siguientes espacios, acá un punto solito, en el siguiente igual, y en el siguiente espacio vamos a tejer nuevamente un aumento, es decir, dos puntos en el mismo espacio. Siguiente espacio, un punto alto solito, siguiente espacio de igual manera un punto solito, y así entonces vamos a continuar repitiendo toda la vuelta hasta llegar al final. Bien, llegamos acá al final de la vuelta número 4. Vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a iniciar la vuelta 5 con una cadenita, nuevamente un punto bajo,
una cadena, esto equivale al punto alto número 1, vamos a agregar una cadenita adicional y en este mismo espacio vamos a tejer otro punto alto. Ok, ahora vamos a saltar 2 espacios y en el espacio número 3 vamos a tejer un punto alto, una cadenita y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Vamos nuevamente a saltar 2 espacios, 1, 2, y en el tercero vamos a hacer punto alto, cadenita y punto alto en ese mismo espacio. Saltamos 2 espacios, en el tercero repetimos 1, un punto alto y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Entonces, siguiendo esta misma secuencia, un punto alto, cadenita, otro punto alto, saltamos 2 espacios y repetimos. Vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, llegamos acá al final de esta vuelta número 5. Vean, acá hicimos el último grupito de puntos, nos deberían quedar 2 espacios. Entonces, en el centro de este grupito, el primero, vamos a colocar nuestro gancho y vamos a cambiar nuestro color, nuestro material. Ok, yo tengo este acá, este amarillito, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de insertarlo vamos a hacer un nudito deslizado acá en el color nuevo para que nos quede bien asegurado, y entonces vamos a cerrar la vuelta deslizando con este nuevo color. Iniciamos con una cadenita en el centro de este espacio, vamos a hacer el primer punto alto, que lo estamos haciendo con un punto bajo y una cadenita, y nuestro color anterior no lo vamos a cortar, ok, porque lo vamos a seguir utilizando en las vueltas siguientes. Entonces, en este espacio vamos a tejer 3 puntos altos, ya tengo uno, vamos a tejer el segundo y el tercero. Saltamos al siguiente grupito de puntos y de nuevo en el centro de estos 2 puntos altos donde está la cadenita vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Saltamos al siguiente grupito y nuevamente en el centro repetimos 3 puntos altos, todos en ese mismo espacio. Entonces, así de sencilla va a ser la secuencia de esta vuelta número 6. Vamos a continuar repitiendo hasta que lleguemos acá al final. Ok, llegamos acá al final de nuestra vuelta. Nos vamos a ubicar acá en la cadenita sobre el punto bajo y vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado. Ok, ahora vamos a pasar al segundo punto alto, vamos a colocar allí nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado, pero tomando nuestro color anterior. Ahí hacemos puntito deslizado e iniciamos la vuelta de igual manera, una cadena, punto bajo, una cadena para formar nuestro primer punto alto, y en esta vuelta vamos a repetir la secuencia de la vuelta de acá. Acá tenemos un punto alto, una cadena y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Vamos a saltar 1, 2 y en el tercero hacemos nuevamente punto alto, cadenita y punto alto. Saltamos 1, 2 y en el tercero punto alto, cadenita y otro punto alto. Entonces, repitiendo esta misma secuencia vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al final. Bien, llegamos acá al final de esta vuelta número 7. Vamos a cerrar acá en el centro de estos 2 puntitos altos y nuevamente vamos a cerrar tomando el color número 2, es decir, el color amarillito. Vamos a deslizar con este nuevo color, apretamos el color anterior
e iniciamos la vuelta de igual manera con una cadena, un punto bajo, una cadenita. Acá tenemos el primer punto alto, entonces vamos a tejer en este mismo espacio 2 puntos altos para completar nuestros grupitos de 3. Tenemos acá un grupito de 3, pasamos al siguiente espacio y tejemos de igual manera 3 puntos altos en el mismo espacio. Vamos al siguiente y repetimos 3 puntos altos en el mismo espacio, y entonces ya a partir de acá, siguiendo la secuencia de estas dos vueltas, cambiando de color en cada una de ellas para que nos quede este efecto súper lindo, vamos a continuar entonces repitiendo esa secuencia hasta que lleguemos a la vuelta número 17. Eso es un aproximado de 16 centímetros de altura. Ok, entonces ya tenemos acá la vuelta número 17. Vamos a agregar una última vueltita, ok, para hacer un bordecito bien lindo. Vamos entonces a deslizar con el color amarillito, apretamos bien, iniciamos con una cadenita. Esta vez no vamos a tejer punto alto, sino que vamos a tejer en este primer espacio 3 puntos medios altos. Tomamos lazada y sacamos por todos los aritos. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora, entre estos dos grupitos de puntos, en este espacio que tenemos acá, vamos a colocar el gancho y hacer un punto deslizado. Saltamos a nuestro siguiente grupito de 3 puntos, perdón, de 2 puntos altos separados por una cadenita, y allí repetimos la secuencia de 3 puntos medios altos. Tenemos acá el segundo y el tercero. Deslizamos acá entre estos dos, lazada, y en el siguiente espacio nuevamente 3 puntos medios altos, y entonces así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Ok, ya dimos toda la vuelta, entonces vamos a hacer el último puntito deslizado acá. Agregamos una cadenita, jalamos, cortamos nuestro material, sacamos por completo, y ahora vamos a esconder nuestras hebras con agujita de lana. Ya este otro color también lo vamos a cortar y de igual manera a camuflar o esconder con nuestra aguja de lana. Bien, entonces ya tenemos nuestra fundita lista, la vamos a colocar a un ladito y vamos a tejer ahora un cordoncito para cerrar nuestra bolsita. Voy a tomar los dos colores que utilicé, voy a hacer un nudo deslizado, ok, vamos a separar nuestras dos hebras acá, vamos a pasar una de las dos por nuestro gancho de esta manera, y vamos a tomar la segunda y a pasar por todos los aritos que tenemos en nuestro gancho. Volvemos a pasar el color amarillo por acá y tomamos la hebra color cremita y la pasamos por acá por los dos aritos. Ok, nuevamente pasamos el amarillito, una lazada de color cremita y sacamos amarillo, color crema, sacamos amarillo acá, color crema, sacamos. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera nuestro cordoncito hasta que alcance una medida de 50 centímetros. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro cordoncito con 50 centímetros. Acá para finalizar vamos a tomar las dos hebras, pasamos por el último arito que teníamos en el gancho, vamos a cortar y sacamos por completo. Bien, entonces ya tenemos listo el cordón y la bolsita, solo nos queda pasarlo por acá por el tejido. Lo voy a hacer con ayuda de una aguja de lana
y vamos a comenzar a pasarlo por acá, por esta tercera vuelta desde acá arriba. Pasamos por debajo, así vamos a ir intercalando hasta dar toda la vuelta. Bien, entonces ya tenemos listo nuestro cordoncito por acá. Vean qué hermosa queda esta bolsita, súper linda, que podemos utilizar para guardar cualquier cosa que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Yo en mi caso la voy a utilizar para guardar mis lentes. Vean cómo se ve. Entonces acá podemos amarrarlo, hacerle un nudito, incluso un lacito también. Bien amigos, vean cómo queda nuestra bolsita, súper linda, en mi caso para guardar lentes. Espero les haya gustado este tutorial, un proyecto súper fácil, súper lindo, y que si es así me regales un like y te suscribas a mi canal activando la campanita para que puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.